Hola habitantes de la Commonwealth, acá les preparé otro video de noticias de Hollywood. Empezamos este video con la gran noticia de que Robocop va a tener un remake en formato de serie. Amazon Prime va a ser la encargada de dar vida a este nuevo proyecto teniendo como showrunner y escritor a Peter Ocko y a James Wan como productor ejecutivo bajo el sello de Atomic Monster. Esta serie va a tener un reparto totalmente nuevo y nos prometen una nueva interpretación de la historia del famoso oficial de policía transformado en un cyborg. El día de hoy se estrenó el tráiler de la segunda temporada de The Last of Us y tiene una pinta espectacular, ya que de un momento a otro vemos el hogar de Ellie y Joel sano y salvo y en otro momento vemos cómo se les viene encima una horda de hongos locos, además de que tenemos el primer vistazo de Abby, las repercusiones de los actos de Joel, más personajes nuevos y mucha acción. Esperemos que esta segunda temporada esté igual de buena o mejor que la primera, y que esta vez tengamos más hongos locos, porque en la primera temporada aparecieron poco y nada. La fecha que tiene de estreno de momento es para el 2025. ¿Ustedes ya lo vieron el tráiler? ¿Y qué les pareció? Los leo en los comentarios, pero en lo posible sin spoilers del juego. Esta es una noticia de locos, porque resulta que Batman acaba de obtener su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood y se convierte en el primer superhéroe de la historia en recibir tal reconocimiento, tanto por su legado como su influencia en la cultura pop desde su creación por allá en 1939. Obviamente la estrella tiene solo el nombre y ningún logo, pero si tuviese que tener uno, ¿cuál logo de Batman le pondrían? ¿El de Michael Keaton, Christian Bale, Ben Affleck o Robert Pattinson? Los leo abajo. La película de Venom, The Last Dance o Venom 3, acaba de confirmar de que va a tener una duración de 1 hora y 50 minutos, y que con esta tercera entrega finaliza la historia de Eddie Brock, interpretado por Tom Hardy, y se va a estrenar el 24 de octubre de este año. ¿Cómo andan con el hype por esta película? ¿Hay algo por ahí o se les fue el interés con la segunda entrega? A tan solo una semana del estreno del Joker 2, anda dando vueltas una supuesta filtración del final de la película. Puede ser cierto como que no. Yo se los comparto, pero tengan cuidado con el posible spoiler, o si no, adelanten hasta el minuto que ven en pantalla. Supuestamente, en el final de la película, después del gran juicio y de ser condenado por los crímenes de la primera película, Arthur es asesinado por un compañero de celda ahí dentro de Arkham, y este comienza a reír frenéticamente mientras se dibuja una sonrisa con el arma que utilizó, y se revelaría de que este sería el verdadero Joker, y que en realidad Arthur Fleck solo fue un loquillo más. Eso y que el personaje de Lady Gaga nunca lo quiso a Arthur, y que solo lo utilizó para alcanzar cierta fama, pero que en el momento que más la necesitó, esta lo dejó tirado demostrando su verdadera cara. Obviamente este supuesto spoiler está despertando todo tipo de reacciones en los fans, ya que se sienten desilusionados de que él no sea el verdadero Joker, y que muera de una forma tan absurda por un personaje que a nadie le importa, y que si Arthur no era el verdadero Joker, entonces ¿para qué nos hicieron ver 2 películas con un tipo que solo estaba mal de la cabeza? Eso entre otras tantas cosas más que andan diciendo por las redes. Pero bueno, repito, esto puede ser cierto como que no. Supongo que ya nos enteraremos en una semana. El actor Colin Farrell, quien está estrenando su serie El Pingüino, contó recientemente que para poder desconectar de la oscuridad de su personaje, cada vez que terminaba de filmar, este se iba a ver las películas de Toy Story, para desestresarse y centrar su mente en algo más amigable. En palabras del actor, veía Toy Story, las miraba todas al final de la jornada laboral del Pingüino, solo para llevar mi mente a algo más ligero y hermoso. Esas fueron sus palabras. En lo personal no lo veo como un personaje tan oscuro como para tener que ver Toy Story para desconectar. Me parece un poco exagerado para un personaje que más que oscuro parece un payaso y un ridículo. En fin. Otro tráiler que la está rompiendo y que está elevando el hype por las nubes es el tráiler de Ballerina, la nueva película de la saga de John Wick, pero que esta vez está protagonizada por Ana de Armas. Hasta el momento tiene 2.8 millones de vistas en tan solo 8 horas desde que salió, y tiene un total de 126.000 likes. El tráiler está lleno de acción, con una Ana de Armas bien sumergida a este nuevo universo, y por supuesto tenemos muchos cameos conocidos, como el de Winston, reclutando a una joven bailarina, su fiel amigo Charon, interpretado por el fallecido Lance Reddick, que por cierto esta va a ser su última aparición dentro de la saga. También tenemos la aparición del personaje de Norman Reedus, Daryl Dixon de The Walking Dead y por supuesto al mismísimo John Wick, en un cameo más que épico. La película de Ballerina va a estar llegando el 6 de junio del 2025. En noticias de The Voice, parece que en la quinta y última temporada de la serie van a haber muchas muertes de personajes importantes. El showrunner de la serie le contó a Total Films lo que los fans pueden esperar para este gran final, y dijo lo siguiente: probablemente habrá muchas muertes. Muchos finales de serie son un desastre. Siento muchísima presión por terminarlo bien. Si podemos lograr el éxito, la gente dirá, fue un gran programa. Pero si lo arruinamos, la gente dirá, oh, fue un buen programa, pero luego lo arruinaron.
No hay garantía de quién va a sobrevivir, porque no es necesario conservarlos para otra temporada. Pueden ocurrir cosas realmente impactantes y grandes todo el tiempo. Palabras del showrunner. Es cierto que mucho de lo que va a pasar está en los cómics. De hecho, la serie tiene mucho del cómic, pero también tiene su propio estilo, ya que desde su primera temporada se hizo cambios significativos en la historia, y hay eventos y personajes que en el cómic directamente no existen. Así que por un lado pueden encontrar cosas ahí, pero por el otro vamos a tener que esperar a ver qué pasa cuando se estrene la temporada 5. ¿Ustedes ya la vieron la serie The Boys? ¿Qué les pareció la última temporada? Los leo en los comentarios. La nueva película de Transformers One, que se estrenó la semana pasada, está teniendo críticas muy positivas, tanto de la crítica especializada como de los fans de esta saga que nos viene acompañando hace 40 años. Dicen que la película es una maravillosa sorpresa, y que fácilmente es una de las mejores de la saga, porque como bien vimos en los trailers, esta nueva entrega nos muestra la relación de hermanos que había entre Optimus y Megatron, y cómo se convierten en los peores enemigos. Pero la magia es en la forma en que lo cuentan, por eso la están recomendando mucho para que vayamos a verla al cine. Además agregaron de que la película es súper divertida, que tiene muy buenos personajes, buena animación, una gran historia y un tercer acto que va a dejar con la boca abierta más de uno. Yo todavía no la pude ver, pero si alguno lo hizo y quiere comentar abajo qué les pareció, pero sin spoilers, déjenlo en los comentarios que los leo. Increíblemente, la serie de Agatha All Along obtuvo 9.3 millones de visualizaciones durante los primeros días de su estreno en Disney Plus, lo que la convierte en uno de los mejores debuts dentro de la plataforma, aunque mucho se rumorea que es gracias a las imágenes filtradas de la protagonista en paños menores, lo que despertó el interés de algunos en verla, porque la realidad es que había menos 100 de interés por este proyecto, y encima los que ya la vieron dicen que además de ser una serie super woke, es uno de los peores proyectos de Marvel, algo de lo que ya estamos acostumbrados. Yo vi WandaVision cuando salió, y el personaje de Agatha me parece un disparate total, así que ni en pedo gasto mi tiempo en ver este desastre. Pero, si alguien la vio, puede dejar en los comentarios qué le pareció. La nueva película de Hellboy de Crooked Man se acaba de estrenar estos días y ya la están retirando de los cines debido a lo tan mala que es. Aparentemente no habría ni llegado a los $250.000 a nivel mundial. Es por eso que se descartó la idea de estrenarla en los Estados Unidos y el resto de las cadenas de cine están empezando a retirarlas de la cartelera. En pocas palabras, este proyecto nació muerto. Ya tenía muy mala pinta desde el minuto 1. Ahora dicen de que va a estar llegando en streaming el 8 de octubre. Veremos si le va un poco mejor ahí. Antes de terminar el video, quiero recomendarles que este domingo se estrena la segunda temporada de The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol, y el mismo domingo voy a estar haciendo un directo para hablar con ustedes sobre las primeras impresiones del primer episodio, como hacemos siempre con cada serie de The Walking Dead que sale, así que cuento con ustedes el domingo, seguramente sea a las 11 de la noche como siempre. También voy a estar haciendo el resumen de los episodios y los voy a subir al canal, por lo que si todavía no están suscritos al canal, les recomiendo que lo hagan, así no se pierdan ningún directo y los resúmenes de los episodios. Nos vemos el domingo. Bueno, habitantes de la Commonwealth, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.